El infierno o Geinom según la Torá. Ampliación, selección de contenidos varios y comentarios por Elisa Ben Melahim. Bienvenidos a todos mis hermanos a este nuevo tema. Si han llegado hasta aquí es porque ya han terminado los temas anteriores, que son los siguientes. Forjadores del cristianismo. Eliminando la preexistencia platónica por la preordenación hebraica, en la interpretación de los textos que hablan de Yeshua. Nacimiento virginal. Problemas con los nombres en la genealogía de Yeshua. ¿Por qué se confunde a Yeshua, o Jesús como Dios? ¿Yeshua abolió la Torá? Las 7 leyes de Noé y las enseñanzas de Shaul a los no judíos. Argumentos que usa el judaísmo para descalificar a Yeshua como el Mesías. Es importante que pueda haber leído y estudiado con calma los temas anteriores, en los cuales el único objetivo es que usted observe la Torá con una mente hebraica, lógica y analítica. Desechando todas las teorías y enseñanzas dogmáticas que recibió del cristianismo greco-romano, en una plena renovación de su mente, verificar de nuevo las escrituras con una mente sin perjuicios ni ideas preconcebidas, que se ha implantado desde hace 2000 años de historia dogmática cristiana. Esto que aún hoy se puede ver en todos los medios de comunicación, ya sea radio, cine, televisión e internet, es nuestra lucha diaria de la cual debemos combatir y vencer. Eliminar todo prejuicio o enseñanza dogmática, debe ser su divisa, insignia o lema. Este tema, que es uno de los más explotados por los medios de comunicación social y los centros de diferentes religiones en el mundo, y es el más aceptado de manera dogmática, solo se ha aceptado, porque sí. O porque solo debe ser así, pues eso es lo que todo el mundo dice que es, y punto, no se hable más del tema. Ciertamente yo en lo particular, desde que tengo uso de razón, muy poco he aceptado las cosas solo, porque sí. Todo debe tener un porqué, cuándo y cómo. Es simple método científico, conocer si lo que creemos como cierto tiene realmente bases que lo avalen o lo garantice de alguna manera. Sé que muchos se conforman, y dice que lo creen y punto, y que poco le importa verificar o ahondar en el tema. Es una opinión que respeto pero no comparto. Bueno, a propósito de este tema quiero dejar claro que no estoy interesado en establecer ninguna doctrina al respecto. El objetivo es que juntos podamos analizar los textos bíblicos que hablan del tema con una mente abierta, lógica y analítica, y que cada quien escoja lo que mejor considere conveniente. El origen del infierno según datos históricos. El tema del infierno, un lugar de juicios y castigos, no tiene su origen en el judaísmo, ni en la Torá, es una idea que nace en otras culturas antiguas. Veamos qué datos tenemos al respecto. Egipcios. Las creencias en la vida tras la muerte también tenían un lugar para las mentes de los egipcios antiguos, que tras momificar un cuerpo, ponerlo en un ataúd, poner los objetos funerarios y decir ciertas fórmulas mágicas, creían que el difunto iniciaba su viaje hacia el más allá. Después de la vida, el alma del difunto ya se debe de haber purificado mediante fórmulas y rituales. Complacía a los dioses ofreciéndoles flores de loto, símbolo de creación y renacimiento. Luego debía enfrentarse al juicio de las dos verdades. Si lo superaba podía recorrer la tumba a sus anchas, pero si las malas acciones superaban la verdad sería aniquilado totalmente. Osiris esperaba allí sentado en un trono acompañado de 42 dioses más y de una balanza situada en el medio de la sala para pesar el corazón en una banda y una figura de la diosa Maat en la otra, sentada. El difunto debía realizar una declaración negativa donde declaraba su inocencia, antes de hacerla pedía a su corazón que no lo contradijera. Recitaba la fórmula a su corazón y tras esta iba a cada dios y les decía una fórmula a cada uno para declararse inocente. Al ver que pesaba más si el corazón o la figura, se decide. Si pesa más la figura, y por tanto sus pecados son demasiados, se convierte en un demonio que amenazaría al equilibrio cósmico, y en el infierno, Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo y patas de león e hipopótamo lo devoraría, y Shemu, un dios, le infligiría interminables castigos, pero si al contrario, era el corazón el que más pesaba, el alma iba a los campos de Harm, que era un paraíso. Una llanura de canales que se accedía a través de una escalera, allí los Usebits hacían todo el trabajo y ellos vivían felizmente. Para aquellos que no saben qué son los Usebits, le anexo el concepto. Usebits es un término egipcio que significa los que responden, y son pequeñas estatuas que, en el antiguo Egipto, se depositaban en la tumba del difunto. Y como se puede ver, estas estatuillas de alguna manera mágica tenían vida, y podían realizar el trabajo de esclavos en los campos de Harm, que era el paraíso egipcio. Por lo que vemos, era un disfrute para los dueños de los Usebtis y un infierno de trabajos forzado para otros. Veamos qué otros datos tenemos de otras culturas.
Anexemos otro comentario, sobre la visión al respecto de Asiria y Babilonia. Dado el ingente número de dioses, existían muchos templos. En ellos se adoraba a las estatuas, los dioses se representaban siempre de modo antropomorfo, y su comportamiento era muy humano en los mitos, que eran limpiadas, vestidas y alimentadas con ofrendas casi a diario. Los demonios, que también eran importantes en la cultura religiosa babilónica, eran representados como híbridos entre humanos y animales, y su dominio era la noche. Eran muy temidos, por lo que la figura de los exorcistas era muy importante. En la tradición mesopotámica Irkalla, tierra del no retorno, es el lugar al que van las impurezas, los malos hábitos, los recuerdos que se pierden y los muertos. En estos infiernos también existe un prototipo de diablo cristiano. Nota. Sobre el tema del diablo cristiano ya fue expuesto en Las 7 leyes de Noé y las enseñanzas de Shaul a los no judíos. Favor leer. ¿Qué información tenemos al respecto sobre este diablo? La copio a continuación. Nergal o Nirgal. Es el dios sumerio babilonio del inframundo y señor de los muertos, siendo considerado como el aspecto siniestro del dios del sol Utu. Gobierna el inframundo junto a su consorte, Ereshkigal. Era visto como un dios horroroso, que en general traía pestilencia y enfermedad. El concepto de un lugar de castigo, gobernado por un ser, no muy gentil era el ideal de las culturas de la antigua Babilonia y Asiria. Veamos datos que tenemos de otras culturas, y particularmente la que creo que mayor influencia tuvo en el concepto de infierno cristiano, sin restar importancia a las de las culturas antes indicadas. Los griegos. De acuerdo a la mitología griega, el Tártaro, del latín Tartarus y del griego antiguo, es un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes. Se encontraba bajo el inframundo tan profundo como Gea, tierra, y Ponto, mar, lo eran a Urano, cielo. De acuerdo a Fedón, año 400 a.C., de Platón era el lugar donde las almas eran juzgadas luego de la muerte y donde los malvados eran castigados. Como vemos, se repite la misma idea, un lugar de tormento donde eras juzgado y castigado. Anexo más detalles. En mitologías posteriores, el Tártaro se convirtió en el lugar donde el castigo se adecua al crimen. Por ejemplo, Sísifo, que era un ladrón y un asesino, fue condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer por su propio peso. También allí se encontraba Ixión, el primer humano que derramó sangre de un pariente. Hizo que su suegro cayese a un pozo lleno de carbones en llamas para evitar pagarle los regalos de boda. Su justo castigo fue pasar la eternidad girando en una rueda en llamas. Tántalo, que disfrutaba de la confianza de los dioses conversando y cenando con ellos, compartió la comida y los secretos de los dioses con sus amigos. Su justo castigo fue ser sumergido hasta el cuello en agua fría, que desaparecía cada vez que intentaba saciar su sed. Con suculentas uvas sobre él que subían fuera de su alcance cuando intentaba agarrarlas. Hasta ahora tenemos un infierno muy semejante a la idea del cristianismo tradicional, y sobre esto le copio algo interesante de la Enciclopedia Católica, por favor preste mucha atención a esto. Según la Enciclopedia Católica, el infierno es el lugar donde todos aquellos, ángeles y seres humanos, que mueren en pecado mortal personal, como enemigos de Dios y no merecedores de la vida eterna, serán severamente castigados por Dios después de la muerte. También dice: es importante decir que las penas en el infierno son desiguales. Esto significa, en orden de la justicia, que sufre más quien pecó más o quien pecó más gravemente. Y esto queda mostrado con maestría en la novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que sin ser considerada de carácter dogmático, nos presenta una visión del infierno muy acorde a la teología y en donde describe los 9 círculos infernales, cada uno con tormentos más grandes que el anterior. En lo dicho en la Enciclopedia Católica hay un dato muy interesante. ¿Sabía usted que el señor Dante Alighieri puede ser el responsable de la visión del infierno actual, aquella que tanto es explotada por el cine, el cristianismo, o los temas de horror? Veamos este dato interesante. El infierno, en italiano inferno, es la primera de las 3 cánticas de la Divina Comedia del poeta florentino Dante Alighieri. Los sucesivos cantos son el purgatorio y el paraíso. Está formada por 33 cantos, más uno de introducción, cada canto está subdividido en tercetos cuya rima está intercalada. De hecho, su estructura doctrinal hace un uso constante del número 3. Los condenados están repartidos en 3 categorías, cada una localizada en una sección decreciente de la cavidad subterránea. El orden de las penas, como dice Virgilio en el canto 11, depende de la ética nicomáquea de Aristóteles, y prefigura una jerarquía del mal basada en el uso de la razón.
La elección de las penas sigue la ley del contrapaso, que castiga a los pecadores mediante el contrario de sus pecados o por analogía a ellos. En ese sentido, los pecadores más cercanos a Dios y la luz, es decir, puestos en los primeros círculos, son los incontinentes, que incluyen a los lujuriosos, los glotones, los avaros y los iracundos. Siguen los violentos, que fueron cegados por la pasión, si bien a un nivel de inteligencia mayor que los primeros. Los últimos, ubicados en las malas bolsas, son los fraudulentos y los traidores, que quisieron y realizaron el mal conscientemente. Entre los traidores hay 4 categorías. A Caína, van los traidores a la familia. A Antenora, los traidores a la patria. A Ptolomea, los traidores a los huéspedes, y a Judeca, los traidores a los benefactores y a Dios. Todos los pecadores del infierno tienen una característica en común. Sienten la lejanía de Dios como el mayor castigo. Cuanto mayor es el pecado, menor es el espacio físico en el que habitan las almas. Tomado de es.wikipedia.org/wiki/infierno, Divina Comedia. La comedia, que nace de la ficción de un escritor, fue llevada a una escala doctrinal en el cristianismo, tanto que marcó su influencia en el Renacimiento. Veamos este interesante comentario al respecto. El Renacimiento, este período devino como producto de una turbulenta época feudal, la cual dejó un gran patrimonio arquitectónico, en materia de castillos, fortificaciones, edificios religiosos, etc., y que bajo el sometimiento monárquico lentamente sugirió el despertar del pueblo. Era necesaria una nueva mirada del hombre, como centro neurálgico de la historia. Justamente, el renacer del hombre da título a esta nueva época histórica, que intentará destronar a los reyes en todo el mundo. En la Toscana, comienzan a detectarse los primeros cambios políticos fundamentales. Las comunas. Entre ellas, Lucca será la primera. En estas se practicaron las primeras formas de democracia participativa. Aparecen los gremios. Estamos en los siglos XIV y XV, donde Dante Alighieri y Giotto, entre otros, serán considerados pilares basales de esta nueva filosofía renacentista. Tomado de vivetoscana.com/descubriendo la historia toscana, séptimo, parte el Renacimiento y Dante Alighieri / Amigos, es importante tomar esto muy en serio, pues quizás su ideal de un infierno de tormento y castigo, y sus bases no tengan origen bíblicos, sino el fruto de la imaginación y fantasía de un escritor del Renacimiento. Y seguramente se dirá que quizás eso fue en esa época, y que los conocimientos del infierno que ahora tiene están basados en enseñanzas más sólidas. Pero déjeme decirle que Dante no ha cambiado en nada, pues su ideal se mantiene vivo y fuerte en el pensamiento cristiano actual, el cual ha querido respaldarlo, a la fuerza con las escrituras. Y para muestra le voy a copiar los comentarios de una página cristiana. Esa es la opinión que sostiene Robert Royal, ex vicepresidente del Centro de Políticas Públicas y Ética y actualmente presidente del recién fundado Instituto de Fe y Razón, en su libro Dante Alighieri, Divina Comedia y Espiritualidad Divina. Crossroads, New York, 1999. Este libro, que es el más importante que ha escrito su autor, refleja claramente la labor de años de lectura del Dante, y también de su dedicación a la vida interior. Es parte de la excelente serie de Crossroads, Legado Espiritual, editada por John Farina. El Dante calza perfectamente bien con otros autores que se estudian en la serie, tales como Benito, Agustín, Francisco de Asís, C.S. Lewis y Tomás de Aquino. Tomado de Catholicity.com. ¿Entiende usted lo que está pasando aquí? Dante, un escritor de drama y comedia de ficción, es elevado por el cristianismo a casi un padre apologista, comparado con Tomás de Aquino y Francisco de Asís, entre otros. Sin embargo, este es un hecho que escapa de los creyentes, que no profundizan en el tema, ni buscan en fuentes alternas, no dogmáticas, ni religiosas, que apoyan la idea de un infierno de tormento y horror. Muchas personas hoy en día creen ciegamente estas mitologías de otras culturas y comedia de Dante, aplicada a la óptica cristiana. Personalmente he escuchado, y sé que ustedes también han visto, a muchos cristianos advertir en sus prédicas que si no hacen esto, o lo otro, la amenaza es el infierno, y toman este tema, una y otra vez, como para amedrentar a los que escuchan. Esto hace que muchos traten de hacer lo bueno y correcto, no por amor al eterno, sino el temor el castigo en el infierno, o la recompensa en el cielo. De hecho, muchos de los ateos que conozco, este hilo endeble se les ha roto, y al dejar de existir el miedo al castigo o la poca importancia de la recompensa, dan rienda suelta a sus malos instintos y su mal corazón. Pues nunca conocieron, ni amaron de corazón realmente al Kadosh Baruj Hu.
Su fe no era una emuna verdadera, que no tiene nada que ver con el concepto cristiano, pues solo tenían como enseñanza dogmática un montón de fábulas y mitos, cuentos para dar miedo a los niños. Ahora bien, en la próxima parte, si el Eterno lo permite, veremos qué es lo que dice las Escrituras al respecto, y ustedes tendrán su propia opinión sobre el tema. Shalom a todos.